Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de un tema profundo, revelador y lleno de significado, el proyecto sentido. Sí, ese momento que abarca desde antes de la concepción hasta los primeros años de vida y que puede marcar muchísimo de lo que somos hoy. Y para hablar de esto, tenemos a una invitada súper especial que ya la hemos tenido antes, Katy Villalba. Hola, ¿cómo están? Katy es consteladora familiar y tiene una sensibilidad increíble para ayudarnos a mirar nuestra historia desde un lugar más consciente y amoroso. Con ella vamos a explorar cómo las emociones, los deseos, las historias no dichas y las cargas familiares pueden quedar impresas en nuestros hijos y en nosotros mismos. Así es, prepárense para una conversación que les va a mover el corazón y que seguramente les dará a repensar muchas cosas, que su maternidad, paternidad y de su propia infancia. Vamos juntos en este viaje al origen. Bienvenidos. Ok, bienvenida Katy nuevamente, qué chévere tenerte nuevamente aquí con nosotras. Gracias, chicas. Es súper gratificante tenerte, la verdad. Creo que hay muchas personas que nos están escuchando que ya están trabajando contigo también, entre esas la Majo y yo. Así es. Y estamos muy felices de tenerte, Katy. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata esto del proyecto Sentido. Chévere, gracias chicas, gracias por invitarme nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Y sí, estamos trabajando con algunas personas porque estos temas son sumamente importantes, ¿no? Si todos supiéramos de estos temas, yo creo que nuestra vida y la de nuestros hijos puede ser diferente. Y sí, hoy vamos a hablar esto del proyecto Sentido, que es un tema no muy conocido, no tomado muy a conciencia, pero que es sumamente importante. Porque el proyecto sentido son todas esas transmisiones inconscientes que nosotros les hacemos a nuestros hijos, todas las proyecciones. Es decir, esto viene desde 9 meses antes del embarazo de la mamá, inclusive, ¿no? Son todas esas proyecciones que tenemos para los bebés. Por ejemplo, siempre soñamos con que nuestros hijos sean profesionales, que nuestros hijos sean abogados, médicos, que sean altos, que sean bajos, que sea mujer, que sea hombre. Es decir, siempre tenemos un montón anhelo de sueños nuestros Nuestros que total. queremos para nuestros hijos. Y esto lo cargan los niños. Les estamos dando realmente una carga en su vida que la van llevando y que en algún momento se hace consciente. Entonces, aquí se une tanto lo transgeneracional, es decir, todo lo de aquello de los ancestros, como nuestros sueños, nuestras frustraciones, los problemas que hubieron en el embarazo. Bueno, muchísimas cosas que lo que hacen es proyectar la vida de nuestros hijos a futuro. Y esto se marca, como les decía, desde 9 meses antes hasta los 3 años de edad. Por eso es que los 3 primeros años de edad para los niños son importantísimos, porque ahí van a tener todas las memorias importantes para el resto de su vida. Katy, una consulta. Tú dices 9 meses antes del embarazo, lo que piensa, lo que sueña mamá o también lo que sueña papá, Mamá y papá. los dos. Es más fuerte la mamá, ¿no? Porque obviamente está conectada con el bebé y porque la época del embarazo es vital. O sea, definitivamente, la manera de concebir al niño, el momento de concepción del niño, cómo fue el embarazo, si fue con dificultades, si no, el momento de dar a luz, si fue cesárea, si hubieron forceps, si es parto natural, si estuvo el cordón umbilical exactamente enredado en el cuello. Es decir, todo esto tiene que ver y es básico. Por ejemplo, les cuento un caso de un niño que tenía problemas respiratorios, que no podía tragar, que tenía problemas y que cuando analizaron el embarazo de la mamá y cómo dar a luz, él estaba con el cuello enredado, ¿no? Con el cordón umbilical enredado en el cuello. Cuando descubrieron eso, él pudo sanar y pudo eliminar esos problemas al tragar y respiratorios. Esto lo heredamos, pero siempre. El punto es que no tenemos conciencia, ¿no? Entonces, 9 meses antes del embarazo, quizás la pareja ya está soñando, o quizás no, quizás tienen problemas entre la pareja, y hubo una reconciliación, ¿no? Y se queda embarazada la mamá ese momento. Eso es básico, porque si es que hubo un rechazo un poco antes al papá, el niño o la niña puede tener un rechazo, o viceversa, ¿no? Entonces nos marca
el cómo somos, nuestra profesión, si es que queremos que nuestro hijo sea médico, por ejemplo, o si nuestros ancestros fueron médicos, en este momento se reúnen todas las características. Aparte de eso, hay varios proyectos sentidos. Por ejemplo, el niño que viene a sustituir a aquel que se perdió. Perdimos antes un bebé y viene enseguida otro y es para sustituirlo. Y encima muchos papás les ponen el nombre, El mismo nombre Que pensaban ponerle. exacto, que pensaban poner. Es ahí que creo que también es importante y muchas mamás hablan de esto, es en el tema de ponerles el nombre de los papás. Con los yo siempre he pensado que eso no es bueno, No. porque sí es como que le pasas toda la carga que tú tienes al bebé y no es necesario. Entonces, Sí, yo yo creo creo que tú nos puedes como que un poco reafirmar Por esta supuesto. teoría. Por supuesto. Y dentro del proyecto sentido también cabe esto, porque estás dando al hijo la carga de los ancestros y de la vida del papá, no de la mamá o del ancestro tal, ¿no? Hay veces que tenemos un abuelo alcohólico o maltratador a mujeres o mujeriego y le ponemos el nombre a nuestro hijo de ese señor. Lo que hacemos es que él cargue esa Cargue. historia y repita la historia, Qué ¿no? locura. O sea, yo sí pensé en eso cuando justo buscábamos el nombre de mi hija y todo el mundo decía, pero queda súper linda María Emilia. Y yo decía, no, ya no más Marías, porque en mi casa ya mi abuelita es María, mi mamá es María, mi hermana es María y yo soy María. Es como, dije, basta, porque yo siento que María, bueno, para los que creen en religión, desde María, María es una mujer que sufrió mucho. Totalmente. Ajá. Y el nombre, o sea, es igual. O sea, María es una mujer que lloró, José también es un hombre que sufrió, que no tuvo a su hijo propio de sangre y que tuvo que aguantar muchas cosas, porque así fue José, ¿no? Tuvo que cargar cosas por todo el momento que vivían y porque Jesús no era su hijo. Entonces la historia es muy fuerte. O sea, deberíamos siempre analizar cuál es la historia del nombre que vamos a poner a nuestros hijos. Eso es primordial. Primordial. Sabes que, bueno, en este caso, digamos que yo sí analicé un poco el nombre de mis dos primeros hijos. No tenía este nivel de conciencia que estamos hablando en este momento, porque obviamente era súper joven, tenía 18 años. Pero con mis hijas y con ellos yo sí traté de que no se repitan los nombres, que no se ponga el nombre del tío de la nada, nada. Pero más que por saber, es porque yo decía, no, porque tiene que ser original, porque es otra personita, tiene que tener un nombre suyo, porque yo tengo los dos nombres de mi mamá. Los dos. Entonces es como, no, Es una carga. exactamente, tienes que llamarte de otra manera, eres otra persona. Ujú. Creo que esta parte es súper importante, Katy, como recalcar de nuevo, no es porque tengamos algún tema de no hacerlo, pero sí pienso que las mamás que nos están escuchando deberían pensar un poco más en ponerle el nombre de sus hijos que no sea el de los papás, ni de los abuelos, ni de nadie. Y hay otro caso que se da. Hay muchas veces que un hijo muere y tienen otro hijo y le ponen el nombre del bebé o del niño que falleció. Ujú. Eso es terrible. También otro proyecto sentido que cabe en este momento contarles es que hay veces que viene un hijo sustituto. O sea, por ejemplo, yo perdí un hijo, conozco el caso de una señora que su hija nació con problemas físicos, con retrasos y falleció como creo que a los 15 años, ya grandecita. Falleció, pero ella enseguida tuvo otra hija y le puso el mismo nombre. Ay, no. Ya. Entonces viene el hijo sustituto y que no tiene una personalidad, que le están dando el peso de que te tengo a ti para que estés en lugar de mi hija que falleció, ¿no? O el niño que viene ya cuando tenemos un hijo a muy elevada edad, los 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que me cuides en mi vejez. Y ese es el proyecto sentido que le estás dando a tu hijo. Ah, no, yo no quiero estar sola, entonces ahora voy a tener un hijo para que me cuide. Estas cosas tenemos que identificarlas, porque si no, les damos a los hijos la carga, ¿no? Y nosotros como hijos también tenemos que identificar para poder sanar. Si lo manejas mucho en neuroemoción, pero lo sanas con constelación, porque ya al conocer el proyecto sentido, le puedes dar su lugar, lo puedes reconocer y lo sueltas, ¿no? Pero es importantísimo que nosotros sepamos, porque hay varios factores, no solo lo transgeneracional.
como les repito, la forma en que nacimos. Si nací cesárea. A ver, nací cesárea, ¿por qué? Porque mi mamá no pudo tenerme porque hubo una emergencia, porque ese momento tocó, o porque ya me tocaba, que fue mi caso, y en esa época yo no sabía, pero mi caso fue que tenía una barriga muy grande y ya no avanzaba. Y fui al médico y me dijo, ¿puedes esperar una semana más? Y yo le dije, no, hoy, o sea, ahorita, hoy, ¿no? Y claro, cuando yo entendí esto, me di cuenta que le apuré a mi hija a nacer. Claro. Y es lo que estoy trabajando. Y ella es, pero así, o sea, le gustan las cosas rápido y a veces tiene ansiedad porque fui yo la que le apuré. Pero es que ahí tiene mucho sentido en el no planificar las cesáreas. Ujú. Porque tú le sacas a tu Total. hijo cuando tú Cuando quieres. tú quieres. Cuando el bebé está listo. Claro. Totalmente. Entonces, la cesárea es muy importante cómo fue el nacimiento, si nació de cabeza normalmente, si nació de nalga, Ujú. si nació sentado, si estaba con el cordón umbilical. O sea, todo eso te marca en salud, en ansiedad. Hay niños que tienen muchísima ansiedad. Por ejemplo, también cuando tienes muchos estragos en el embarazo, Ujú. esos estragos pueden repercutir en la salud del niño. Puede ser que tenga problemas del intestino o que tenga algún tipo de problemas en estómago o que si es mujer, ella va a tener el mismo embarazo cuando tenga sus hijos, ¿no? Eso se va a repetir. Definitivamente. Otra cosa que es importantísima es ¿qué sientes cuando sabes que está embarazada, no? Hay mujeres que se ponen felices, pero hay Claro, mujeres que que tienen no. una ansiedad loca, depende del sentido. Si estás en pareja y lo planificaste y qué lindo, perfecto. Y mira esto también, a veces planificas el embarazo. Ujú. O sea, cuando tú quieres, te quedas embarazada. Cuando tú quieres, das a luz. Es decir, tú manejas y controlas. ¿Cómo va a ser tu hijo o tu hija? Mis dos embarazos Definitivamente. fueron así. O sea, yo soy Planificados. súper planificada y claro, para mí era como yo tomé 6 meses y mi esposo también ha sido pólico y planificamos todo. Es más, con Gael sí puedo decir que yo planeé que nazca en esas fechas porque yo tenía vacaciones del trabajo 2 meses, porque en ese tiempo trabajaba como en una escuela y para mí era súper importante que nazca entre abril y mayo para extenderme las vacaciones. Y esta programación se ha hecho que Gael, o sea, yo ahorita que explicas de esto, me vengo al interior y digo, wow, a Gael tú le mueves planes y el man, Exacto. o sea, se vuelve loco. Es como, mi amor, hoy llego a las 7 de la noche, bueno, no pasa nada. Hoy tengo paciente hasta las 4, ya a las 4:30 estoy en la casa y ya podemos jugar. Llegué a las 5:30 y le encuentro o llorando o enojadísimo, o sea, mal, porque no cumplí. O si le digo, este sábado nos vamos a ir al cine. A o B, no podíamos llevarle ese sábado al cine. Mm. Entonces, no tiene idea cómo es romperle a él los planes. Bueno, a mí sí me pasa eso. Mi mamá también me planificó. Exacto, o sea, mira, y yo a mi hija también le dije, hoy, o sea, definitivamente fue este día porque no podía aguantar un día más. Ah, eso más también. Cuando yo fui al ginecólogo, como que no me acuerdo, 3 semanas antes de que nazca Gael, me dijo, hijo, está súper cabezón, si es que no nace hasta la semana tal, yo creo que ya no se va a poder parto natural, sino que va a tocar cesárea, está súper cabezón. ¿Hasta qué semana? Hasta el día 9 de mayo. El 9 nace. Y en serio, el 9 nació, Claro. porque yo me programé tanto que a las 3 de la mañana del 9 de mayo se cayó el tapón mucoso, le damé, fui, se rompió la fuente, o sea, todo súper así. Claro que obviamente caminé mucho más esa semana y todo, pero es como súper planificado. Claro, Así, ¿no? cosas no tienen idea cómo tiene que ver. Igual, por ejemplo, cuando los papás están peleados, como decíamos, y hay una pequeña reconciliación, pero hasta hace poco la mamá pensaba, si es que es el caso de que le traicionaba, de que se pelearon, de que el papá no sirve para nada, de que el marido no sirve para nada, o él pensaba que la mujer es de lo peor y es mujeriego y que no le valora y tiene otras mujeres. Los hijos van a absorber totalmente eso. Si tiene una hija, va a ser muy difícil que consiga un marido porque obviamente para ella los hombres son infieles, no sirven, les tratan mal y lo viene cargando desde ese momento. Y los hijos van a ser infieles, los varones van a ser, qué sé yo, dependiendo de lo que tenga el papá, alcohólicos o qué sé yo, ¿no? Entonces,
en el momento del embarazo es crucial qué nosotros pensamos, creemos y sentimos, ¿no? Eh, Otra cosa que puede influir es, yo no quería bebés. O el último que a veces ya no queremos, ¿no? O sea, no, este ya no vino planificado y ahora qué hago, le tengo, no le tengo. Y te crea una ansiedad, que son los chicos de ahora, con una ansiedad increíble, con depresión, no saben qué quieren de la vida, no saben si vivir o no vivir. ¿Por qué? Porque la mamá no sabía si tenerle o no tenerle. Cuando están en problemas con el papá y están a punto de divorciarse y se queda embarazada, Claro. ¿no? Que es muy común. ¿Para qué? Lo que comentabas tú hace un rato, precisamente para que mi marido se quede conmigo, voy a tener un hijo más. Eso no resulta. Y aparte de eso, el niño tiene una carga tan grande porque yo soy el que tengo que controlar a mis papás y mantenerlos unidos. Y son los niños que no pueden vivir sin cogerse de la mamá y del papá al mismo tiempo y estar los dos ahí. Y que no pueden vivir si los dos no están unidos. ¿Ya? Así estén peleándose porque es el niño ancla. Es el niño que nació para mantener el matrimonio, cosa que no funciona tampoco. Oye, Katy, y bueno, con las constelaciones, digamos, ya conscientes de eso, nosotros podemos trabajar en nuestros hijos estas cosas y romper estas, Por supuesto. eh, Estas ¿cómo memorias, entonces, estos Exacto. proyectos que se les da, ¿no? Que es Ujú. el proyecto sentido que se llama. Ok. Y esto viene el momento en que definitivamente el espermatozoide golpea con el óvulo. Desde ahí ya están, y como les digo, 9 meses antes del embarazo, ¿no? Y si no lo sepamos. Katy, ¿y qué pasa con estas mamis que son abusadas y que es un También. bebé de Ujú. una violación? Fue Lo mal. mismo. Lo mismo porque acuérdate que sea lo que sea, es su padre. Y su padre tiene un sistema, tiene papás, tiene abuelos, tiene todo. Y el sistema de los dos, del padre y de la madre, igual se unen, sea como sea la concepción. Así no lo conozca nunca. Por ejemplo, conozco un caso de que le violó a la mamá y se casaron. Encima más les obligaron a casarse, ¿no? Eh, y eso es más fuerte, porque encima de que hubo violación, hay Exacto, qué una, locura. les forzan a que se casen y forman una familia, entre comillas. Entonces, el niño adquiere lo mismo, o sea, igual tiene un proyecto sentido muy fuerte, porque el momento de la concepción fue un abuso. Probablemente el niño o va a ser abusador, ¿no? Puede ser que él sea uno de los abusadores o es muy abusado también. Y si veríamos los casos de estos chicos abusadores que hay en los colegios, vamos a ver que vienen de unas historias muy fuertes y de momentos fuertes. Muchos de ellos seguramente son estos casos de que fueron concebidos cuando los papás se peleaban o cuando el papá estaba alcoholizado y le obligó a la mamá o cuando había algún problema grave y hay maltrato, sobre todo entre uno y otro. Y eso es lo que ellos van y exponen en el colegio al resto de compañeros. Y cuando hay abortos, pero abortos de que la mamá quiso hacerlo, o sea, fue consciente de eso, no abortos espontáneos, sino ella decidió hacer eso. Bueno, un aborto siempre te afecta, digamos, ¿no? O sea, siempre tiene que ver en el siguiente niño, en el menor. En lo que es proyecto sentido, sobre todo te afecta cuando quieres tener otro para recompensar el que perdiste, por culpa también, porque puede ser que yo aborté conscientemente y me siento culpable después. Entonces, no, voy a tener otro hijo para sanar esa culpa, que no la puedes sanar porque la dura todo el tiempo, si no trabajas en una terapia especial, ¿no? Pero tienes otro hijo y este niño es como igual, ese niño que nació para ocupar el lugar de un niño que falleció. Y es una carga muy grande que le da, ¿no? Entonces, el transgeneracional, todo lo que es el embarazo, todo lo que es la manera de nacer, todo ese tipo de cosas definitivamente tienen que ver en el proyecto sentido de todos nosotros. Qué locura, porque bueno, nosotros creo que en alguno de los podcasts que hablábamos estábamos como mencionando el hecho de que es muy importante que a la gestación a esta mamá se le cuide demasiado, que en el momento del parto también sea así, y en el posparto igual, pero ahorita estamos hablando de antes de que exista la gestación. Entonces, qué interesante, qué importante también tener ese nivel de conciencia para hacerlo mejor, ¿no? Creo que nos hubiera gustado conocer antes. Porque Obviamente. hay tantas cosas de que no sabemos, no Exacto. sabemos y que estamos aprendiendo y que se está desarrollando
Y que sí, claro, lo hubiéramos sabido, todo el No mundo hubiéramos sería elegido mejor. diferente. Pero bueno, para eso precisamente estamos aquí, ¿no? Para que todas las mamás que piensen en algún momento tener hijos o que sean jóvenes y que saben que en algún momento se van a casar, desde ahora estén conscientes que no pueden dar una carga, que sus hijos sean lo que tienen que ser, que lo importante es que sean amados, que pase lo que pase, los tengan con amor Ujú, y los suelten, porque no traemos un hijo para que me cuiden el resto de la vida. ujú. Y en este caso, por ejemplo, son aquellos hombres que no se casan y que se quedan con la mamá, aquellas mujeres que no se casan o que no tienen hijos y se quedan con la mamá o con el papá. Y que si nos ponemos a pensar, tener un hijo para eso es muy egoísta. Claro, totalmente. Y bueno, hay mamás que son realmente conscientes que quieren eso. O sea, y hay mamás que Sí, son sí, realmente claro. conscientes, que te dicen, yo quiero un hijo porque me va a cuidar en mi futuro y no creo que tengas por qué darle esa responsabilidad. O cuando dices que tiene, o cuando son madres solteras y dicen al hijo que él les tiene que cuidar. Claro, También darme esa los tiene que responsabilidad. cuidar el resto de la vida. He escuchado madres que dicen, no, pues que él me tiene que mantener. ¿Y por qué? O Claro, sea, o sea, tomar su responsabilidad. Claro. Es que ahí es como, o sea, creo que es importante entender que uno no puede ser, digamos que, no sé, los hijos somos súper ingratos, ¿ya? Que creo que eso tampoco es del extremo. O sea, nosotros sí creo que debemos preocuparnos por nuestros padres. Eso no quiere decir que sea nuestra responsabilidad el hacer todo por ellos, pero sí creo que es importante ser gratos también, porque a la final, si es que analizamos un poco, somos mamás las tres, nosotros dimos todo para ellos, todo, dejaste de dormir, tenías estrías, tenías falta de sueño, te engordaste un montón, muchas cosas, ¿no? Y porque igual tú decidiste tener un hijo. Entonces sí creo que también nosotros como hijos podemos reconocer eso en nuestros papás y ser gratos también, o sea, entender que la gratitud es importante también. sí, mira, todo lo que hagas con amor está bien, Ujú. pero cuando te empieza a molestar es que algo está mal. Por ejemplo, si tú vives con tu madre adulta mayor y sabes que no puede vivir sola, em, si es que te empieza a molestar porque sientes que es una carga, algo está mal ahí. Y eso Claro. es lo que tienes que trabajar y lo que tienes que sanar. O si es que te cuesta ir donde tus papás y sabes que tienes que hacerlo, pero es una carga y no, ¿porque voy a ir mi fin de semana a verles? No, no es así, ya. Pero si tú reconoces que ellos te dieron lo más grande que te dieron, porque nadie más te puede dar algo más grande que es la vida. O Así sea, es. la vida es lo más grande que alguien te puede dar y Ujú. nadie más te lo da, a Ujú. excepción de tus padres. Entonces, si reconoces eso, si les agradeces, si les das su lugar, y lo haces con amor, está perfecto. No tienes que hacerte cargo de tu papá y tu mamá Totalmente. tampoco, aunque suene duro, Sí. no, pero sí puedes ver lo mejor para ellos. Ujú. Si lo mejor para ellos es, por decir algo, en una situación fuerte, una enfermera o una casa hogar, o ponerle con una persona que viva, porque tú no puedes hacerlo, pero lo haces con amor, Ujú. es lo mejor. Pero el momento en que se vuelve una carga, cualquier cosa, ahí está mal, hay un problema y hay que sanarlo. Ok, muy bien. Igual algo que como que faltó mencionar es que sí lo pueden trabajar también, porque decíamos esto es para las mamis que están pensando en tener un hijo y demás, pero si ya los tenemos, igual podemos trabajarlo. Y es súper importante ser conscientes de esto para poder sanar. Es Por que es un poco lo supuesto. que decías, Katy, o sea, si ya soy consciente, en mi caso, soy consciente de que pasó algo en mi embarazo, de que pasó algo con la gestación de alguno de mis hijos, pues entonces trabajo en la constelación esto, porque yo no quiero que mi hija repita esas cosas que podrían pasar por su gestación de esta manera. Entonces ya soy consciente de eso, tomo las medidas al respecto, porque de lo que tú nos decías en el capítulo que tuvimos contigo también, nos decías que nosotros podemos trabajar a nuestros hijos Sí, hasta los 18, digamos que muy consciente, y después de ellos podrían trabajar ellos solos. solos. Así ¿Ok? es. Entonces creo que es importante y valioso tomar en cuenta eso, porque yo sé que es raro, es como una cosa así media esotérica y de dónde sacarán estas cosas raras, pero la verdad yo sinceramente puedo decir que es muy importante constelar, sí se mueven muchas cosas, es importante que esas cosas se muevan, porque sí dan como un equilibrio a las cosas que tal vez no sabías que no tenía ese equilibrio. Entonces, pienso que podemos abrir un poco nuestro pensamiento. Ahora, Katy, también, que yo creo que es verdad y tú puedes como que confirmarme esto, pero si es que yo definitivamente no creo en esto y lo hago
no sé, por presión puede ser, porque la Majo me dijo que haga y yo lo hago por curiosidad. presión. Ajá, exactamente. No creo que sirva mucho, ¿o sí? A ver, casos y casos, ¿no? Yo he tenido casos de gente que ha venido obligada o sin creer y que se les ha movido. Pero esto tiene mucho que ver con la intención que tú le pones, ¿ya? Si no crees, también tengo gente que ha venido a trabajar y que no le sale lo que hace, porque, claro, no siente, no cree, no se conecta. ¿Ya? Sí hay que hacerlo con conciencia y aceptando lo que ves, porque ese es el secreto de esto. Acepta lo que ves. Porque si tú ves algo que se da y que no quieres aceptarlo y dices, no, no, no es así, o esto es una locura, lo que sea, vas a hacer movimientos, pero no tan fuertes y probablemente ni siquiera te vas a dar cuenta de los movimientos y no va a servir una constelación. Pero si tú lo haces con conciencia, desde el alma, con creyendo lo que ves, a ustedes les consta que movimientos hay. Sí, claro. ¿No? Y que las cosas se van ordenando definitivamente. O sea, esto no es esotérico No. ni nada por el estilo. No. Esto es aquí trabajamos las memorias del sistema. Las memorias que todos tenemos, realmente, como les decía, el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen, todas esas memorias que están en los dos sistemas también se unen, y esto está comprobado. El 98% de nuestro ADN está formado por memorias ancestrales. El 98%, imagínense, esos son datos reales, ¿no? Es todo. Y es, no, exacto, Claro. pero está en nosotros en cómo lo manejamos o en si permitimos que esto sea un caos o sea lo bueno, porque también llegan memorias buenas, ¿no? No todo es malo, No, claro. definitivamente, y tenemos que aprender a reconocerlo. Y en ese momento traemos todo lo del sistema, pero también es súper importante saber que cuando la abuela queda embarazada de tu mamá, también debe saber eso, pues ya están sus memorias unidas a las nuestras, a las de los nietos, especialmente las nietas, porque vienen en los óvulos las memorias de la abuela y eso tiene mucho que ver también en cómo vivió tu abuela, qué pasó tu abuela, cómo fue el embarazo de tu abuela hacia tu mamá, porque también hay muchas abuelas que fueron abusadas, claro, y que viene la mamá y viene la hija. Y esto se va o replicando o se va heredando, no solamente que se repita la historia, que se repita el dolor. ¿Ya? Hay muchas mujeres que tienen problemas, inclusive al tener relaciones con el esposo o con la pareja, y no saben el por qué. Y cuando descubren que hubo un dolor en su abuela o en su madre, entienden que viene de ahí el dolor. Yo tengo igual pues, un montón de preguntas en mi cabeza. Pero a ver, una de esas es, hay muchas mamás que son mamás jóvenes y la abuelita fue mamá joven y la tatarabuela fue mamá joven y así consecutivamente como que, y claro, digamos que es mi amiga, ella sueña en que su hija no vaya a ser mamá joven y está todo el tiempo pensando en eso, ay Dios mío, que no sea que no sea mamá joven, cuidaraste, que es la única palabra que casi siempre se dice, que bueno, ya hablamos un poquito de la educación sexual también, que es sumamente importante hablar las cosas como son y no solamente decir cuidaraste, pero nada, no se cuidó y tiene bebé. Yo hace que sean unos 4 meses vi a una compañera mía y me acordé tanto de eso porque ella fue hija de mamá joven. Ella tuvo una hija joven y le vi saliendo del centro de salud con la nieta. Imagínense, de mi edad, con nieta, porque ya la nena está grande. Entonces, ella siempre decía, yo no quiero repetir lo mismo y bueno, ya se quedó embarazada. Y ahora, la hija también ya se quedó embarazada. Lo que pasa es que aparte de esta herencia de los ancestros que viene, que lo tenemos, y la abuela, y que llevamos lo de la abuela, que les acabo de contar, aparte de eso también ella lo proyectó, porque el momento en que tú dices, no quiero, y como tú lo cuentas, estaba pensando y siempre lo tenía en la cabeza y lo tenía y lo trajo. El universo no entiende el no. Y si tú dices, no quiero, eso te da, porque el universo no entiende el no, entiende el quiero. Y entonces, ¿qué deberíamos decir? Porque si usamos siempre no quiero. No quiero esto, pues yo me acuerdo que una época yo decía, no quiero, como yo no, me muero si no tengo carro, no quiero nunca tener carro, y no tengo carro, tengo un buen tiempo, ¿ya? Quizá en lugar de eso sería bueno que diga, quisiera que mi hija sea profesional, quisiera como las cosas positivas, digamos, o no digo que sea negativo. mi hija va a ser diferente. Por eso es lo que ahora te dicen siempre en desarrollo personal y en todo lo que es coaching y todo.
piensa en positivo, porque sí es cierto que lo que tú piensas lo atraes. Y entonces, yo quiero mi hijo médico, yo quiero mi hijo médico, yo quiero mi hijo. Y el pobre hijo le toca ser médico, porque si no, el papá ni siquiera le va a aceptar como hijo, ¿no? Y Sí, sí. si el pobre hijo quería estudiar, no sé, Artes. para artes o pintor, le No. sacan del sistema. Totalmente. Y es el que está desheredado y le quitan el apellido, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar, la forma de pensar, la forma, sí, quiero que mi hijo sea un buen ser humano, ayudarle, acompañarle, porque esa es nuestra labor, de Exacto. acompañar a los... Creo que eso es lo más importante, que sea un buen ser humano. Más que sea médico o no sea médico, es que sea un buen ser humano. Así es. O sea, ahora inclusive las carreras ya no son las mismas que antes, pero aún hay padres. Yo conozco amigos de mi hija que están estudiando A o B carrera porque sus papás no les dejaron estudiar otra cosa. Ajá, todavía existe eso. Estamos todavía en eso, Ujú. ¿no? O bueno, ahora los chicos ya no se casan tan jóvenes, pero sí hay la repetición de estos casos, como tú dices, porque los llevamos en el ADN. Pero si ya somos conscientes, claro, para tu amiga ya está un poco tarde, pero si hubiera sido consciente, lo hubiera trabajado y lo hubiera cortado, ¿no? Porque estos lazos, bueno, no cortado, transmutado. Los lazos hay que transmutarle, porque si cortas es como que excluyes a alguien en el sistema. Entonces tienes que transmutarlo para que las historias no se repiten. Y si encontramos este proyecto sentido, si yo me siento esa hija, qué sé yo, obligada a cuidar de mis padres, por decirles algo, o que me siento esa hija de que mis papás me tuvieron porque mi hermano mayor falleció, entonces eso es lo que tenemos que sanar, que poner en orden. Hay una película que nunca me acuerdo el nombre, pero en donde tuvieron una hija porque su hija mayor tenía un problema grave de salud, me parece que era un riñón, alguna cosa de esas, y tenían que hacerle un trasplante. Y tuvieron otra hija para sacarle de él. Sí, 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 hay una película, algo que así le, como le la sacaban de la médula, y no sé qué pasa. algo así, de la médula creo que. Esto pasa, Qué locura. ¿ya? Entonces imagínate, tienen otro hijo para que el hijo mayor viva. ¿Qué le estás dando a tu hijo? ¿No? O sea, ese es el proyecto sentido de él, nacer para salvarle al otro. Exactamente. Entonces, es un peso muy grande que les damos a los hijos y realmente creo que es nuestra obligación ayudarlos también a salir de eso, Ujú. ¿no? Porque si queremos criar hijos que sean unos buenos seres humanos, es nuestra responsabilidad quitarles las cargas que les estamos dando o les hemos dado inconscientemente, porque también acuérdate que todo esto de proyecto sentido es inconsciente, ¿no? Son proyecciones inconscientes. No siempre tú dices, es que quiero que sea médico, pero tu alma o Ujú. inconscientemente sientes o piensas, aunque no lo digas, no, quiero que como mi papá fue médico, yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico. ¿Ya? Y esas cargas inconscientes son las que tenemos que sanar. Qué locura. ¿Sabes de algo que me vino a la mente de a la planificación de la Majo? Yo quería que mi hija Rafa, mi tercera hija, nazca el 7. Porque mi hijo, a mí me gusta el 7, yo nací el 7, mi hijo Martín es del 7 y yo quería que la Rafa sea el 7 también. Porque, no sé. Pero fue muy loco porque Katy y yo comencé labor el 7. Literal, comencé labor el 7 y todo. Pero mi cuerpo no me dejaba pujar como debería ser. Y mi hija nació 12 y 1 minuto del 8. ¿Cómo es tu hija? Ella es súper tranquilita en realidad. Claro, porque nació cuando ella quería, no Sí. cuando tú querías. Sí, exactamente. Entonces viene como me acuerdo texto que decía la Majo y puchicas, por más planificación, pues ella nació como quiso ella. El día que quiso, la vez que quiso. Katy, sabes que yo últimamente he tenido muchos bebés que yo sí creo que te comenté tras cámaras, Ujú. que desde diciembre, más o menos noviembre, diciembre, he tenido una cantidad infinita de tortícolis congénitas, que es una tensión muscular en el cuello. Pero ya en serio que me está llamando la atención porque cada vez son más severas. Ujú. Ya los dos últimos casos que tengo ahorita es como, Dios mío, ¿Qué ¿qué pasa? pasa? Ujú. Y sí, la ubicación del bebé intrauterino o algo así, pero Ujú. puede ser algo más. La tortícolis normalmente ¿con qué la relacionas? Con estrés, ¿verdad? Claro, Sí, Con claro, estrés. ajá. normalmente. Es Con importante estrés, con conocer cómo fue el embarazo de esta mamá, si fue mucho estrés, si antes de eso fue estrés, por ejemplo, aquellos padres que no pueden tener hijos y tienen un estrés tan grande porque necesito estar embarazada, quiero estar embarazada, ya se acaba mi tiempo, qué sé yo, quiero un hijo.
puedes vivir un estrés antes de eso. O volvemos a lo que dijimos, con el papá, estrés con los papás. Por ejemplo, cuando una mujer es soltera y queda embarazada. El estrés que siente por decirle a los papás porque sabe que va a tener un problema enorme, antes era más que ahora, pero igual, y ese estrés que vive, el bebé lo siente, el bebé lo tiene. Entonces, es importante saber cómo fue el embarazo y si es posible, cómo fue casi un año antes del embarazo, la historia especialmente de la mamá o del papá, dependiendo a qué lado tenga la tortícolis, si es al derecho o si es al izquierdo. Eso es importante conocerlo. Y ahí sí trabajar con mamás. O sea, de verdad, es ¿Y tan las importante. mamás desde qué momento pueden trabajar esto? Porque embarazadas entiendo que no. No, embarazadas no. Pero ya después, en el posparto, Eh, Cuando tú te des cuenta, porque por ejemplo, ¿a qué edad te das cuenta tú de este problema de los bebés? Depende, o sea, ¿Ves? pueden darse cuenta desde que nace realmente, pero normalmente al mes, 2 meses son cuando yo Sí, cuando ya se da cuenta, ya se puede trabajar, ya. ya se puede saber, y mientras más rápido trabajes es mejor, porque obviamente el bebé puede estar muchísimo mejor, ¿no? ojo, mamis, con este tip importante, que si es que tenemos estas cosas con nuestro bebé, podemos constelar nosotros para ayudarles a nuestros bebés a estar bien. Por supuesto, o sea, durante el embarazo no, pero traten de relajarse, traten de sentir, y digo traten porque no todas las mamás sienten amor por el bebé. Claro. O sea, yo conozco casos de que todo el embarazo lo rechazan, Ujú. todo el embarazo. Nace el bebé y no quieren separarse, y es un amor al bebé ya. A veces no, a veces también lo rechazan cuando Pero el nace, bebé si le ¿no? rechaza a la mamá no quiere lactar. Claro, exactamente, el bebé Ujú. no quiere, porque siente lo que la mamá Sí. sentía. Entonces, traten de sentir amor, es una vida, es algo que Dios nos da, si creen en Dios o en el universo, en lo que crean, es una oportunidad realmente de dar una vida, ¿no? Cambien su manera de pensar, de sentir, y si no pueden, y no hay cómo trabajarlo en constelación sobre todo, o no pueden ir a una terapia en ese momento, cuando den a luz, háganlo, porque el bebé recibe todo lo que nosotros sentimos, definitivamente. Si somos felices en el embarazo y en el momento de nacer, créanme que eso se va a replicar. Yo tomo siempre el ejemplo de mi hija, porque, bueno, cuando me quedé embarazada, no niego que fue un shock, porque supuestamente yo no podía tener hijos, pero fui feliz porque soñaba. Entonces, yo lloré, pero de la emoción y del no saber si creía o no creía del shock. Pero fue una niña muy amada. Y el nacimiento de ella, aunque fue cesárea, porque yo dije el día de hoy, pero fue hermoso. El ginecólogo que yo amo realmente pasó matado de la risa todo el tiempo. Haciendo cachos, bueno, yo era matada de la risa hace rato. Fue tan bonito, en realidad, y que mi hija nació, y ustedes le verían toda la vida, ella fue muy feliz, sonreída, es hasta ahora que toma las cosas muy, muy light. Eso se repercute, ese momento se repercute tanto en la vida de nuestros hijos. Entonces, todavía pueden sanarlo, déjense cuenta de cómo fue el embarazo y si ya han pasado unos añitos de su hijo, no importa, están a tiempo. Siempre se puede trabajar, siempre. ¿No? Creo que esto es general porque sí es grande el tema, es un Claro. tema muy, muy, muy hondo, pero creo que lo importante es esto, ¿no? Que conozcan que aquello que nuestros hijos cargan depende mucho de nosotros. Sí, creo que ese es como el tip aquí más importante de todo, el hecho de que las mamás tenemos que ser conscientes y los papás también, También. porque la responsabilidad es conjunta, el que estas cosas que nosotros vivimos sin saberlo muchas veces, porque yo creo que, pues en mi caso es desconocimiento, me imagino que Majo tú también, Katy tú también. Ujú. Ahora las mamás las mujeres y los hombres que nos están escuchando que no son papás, creo que sería bueno trabajarlo antes de decidir Así ser es. papás. En el caso de ya hacerlo, como decía Katy, creo que es importante desde los 2 meses comenzar a trabajar también, porque sí es muy importante, como decías, no romper, pero sí transmutar esto, porque si no, trascender, hacer algo para cambiar lo que no queremos que pase con nuestros hijos, porque pienso que algo que todos los papás queremos es que ellos estén bien. O sea, uno trae al mundo a su hijo para que esté bien con todo y que obviamente sea mucho mejor que nosotros y tenga todo lo que merece y necesita, porque por algo nosotros tomamos la decisión de ser papás. Creo que al tener ese nivel de conciencia podremos tomar una decisión más responsable. Sí, siento que
parte de la planificación que hacemos también para ser padres, Ujú. deberíamos conocer un poco más este tema, ¿no? Sí. El saber que podemos trabajar en qué pasó antes, en cómo lo estoy viviendo y poder organizar un poquito nuestras vidas para que nuestros hijos lleguen con mucha más calma, lleguen mucho más conectados con ellos mismos y no con tantas cosas que tenemos atrás. Muchas gracias, Katy, Con mucho por gusto. acompañarnos una vez más. Sí, La la magia y el magia. caos de ser padres. Gracias a todos. A ustedes.